Bueno, muy rapidito ahora para empezar las presentaciones. Quiero presentarles nuestros moderadores de hoy día. Bueno, I think I'm going to speak English now to make a mix of it. So we have two great moderators that are going to make our night even more brilliant. And I'm sure we're going to have a great discussion after the presentations. So they have some in common. They are ocular oncologists that made their ocular oncology fellowship in Philadelphia at Wills Eye Hospital, both of them. And they are both also specialists in retina in vitreous. Retina y vítreo. Entonces, el doctor Luis Fernando Teixeira de Brasil, él es actualmente presidente de la Sociedad Brasileña de Oncología Ocular y también está a cargo del sector de oncología ocular en la Escuela Paulista de Medicina y el Hospital Santa Catarina en Brasil. Muchas gracias, doctor Luis. Y el doctor David Ancona, como lo prefiera, él también, él estaba en el comité ejecutivo el año pasado también con nosotros, fue un excelente año de trabajo y ahora está en México y está a cargo del sector de oncología ocular en el Tecnológico de Monterrey, también es catedrático en oftalmología ya en esta sede. Entonces, muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, son grandes amigos, estamos muy contentos con vuestra presencia y entonces ahora el escenario es vuestro. Muchas gracias por la gentil presentación, gracias Sonia por su excelente trabajo como presidenta. Estoy seguro que usted continuará el brillante trabajo del doctor Serpa. Entonces, presentaré ahora a nuestros conferencistas. Quiero introducir al doctor Jessie Berry. Ella es una oftalmóloga muy bien conocida con entrenamiento en oncología ocular. Ella es directora asociada de oncología ocular en la Universidad del Sur de California y el Hospital de Niños de Los Ángeles y trata pacientes con retinoblastoma y otras patologías oculares. Es secretaria ejecutiva del ISO y es muy activa en la organización de la Sociedad de Oftalmología y su interés principal está en desarrollar las biopsias líquidas de tumor acuosa en diversos tumores. Lo más importante, retinoblastoma, no solamente ha hecho excelente investigación, sino que también es una gran influencia en los medios sociales y es un ejemplo para muchas generaciones. Entonces, estoy muy contento de presentarla para esta charla. Entonces, el escenario es suyo, doctor. Muchas gracias por la gentil presentación. Pregunta a la doctora si se le puede oír. Yo creo que las mujeres en oncología ocular es un área de trabajo. Somos un grupo pequeño, pero es un grupo pequeño de grandes amigas. Entonces, estoy muy contenta también de estar acá entre amigos para referirme entonces al tema de retinoblastoma. Entonces, vamos a compartir la pantalla. Entonces, pregunta a la doctora si se ven sus diapositivas apropiadamente. Sí, perfecto, bien. Entonces, sé que es una audiencia muy especializada y que trabaja en retinoblastoma, entonces vamos a pasar o dejar el tiempo posible para la discusión. Entonces, es bueno ser la primera, ya que vamos a hablar acerca de publicaciones recientes del grupo del doctor Abramson, así como temas que van a contribuir mucho con nuestro trabajo. Entonces, también mostró el trabajo que hacemos en el Hospital para Niños en Los Ángeles, así como otros centros. Tengo fondos de investigación para este tema, los cuales están enumerados acá, al igual que nos solicité una patente. Ustedes conocen acá los antecedentes del retinoblastoma. Tiene dos características únicas en su género que lo hacen bastante sensible, la biopsia en líquido. Lo primero es que es una condición rara y lo segundo es una enfermedad de origen genético. Como ustedes saben, la vasta mayoría se inician con pérdida de función en este tipo de
tumor. Entonces, y acerca del retinoblastoma, es que a diferencia de muchos tumores, el diagnóstico del retinoblastoma se hace solamente sobre la base de sus características clínicas. Muchos de ustedes conocen esto. Y nosotros utilizamos estas características clínicas para colocar a los pacientes en la clasificación del retinoblastoma intraocular, lo cual nos ayuda no solamente a entender las modalidades de tratamiento, sino también la base para el salvataje ocular. Y la vasta mayoría de ojos que nosotros vemos son del grupo D y E más avanzado. Entonces, si los agrupamos acá con estas formas avanzadas, estas constituyen un 50% de las terapias y que van a las terapias de salvataje. Y el retinoblastoma no es tradicionalmente biopsiado. Entonces, debido a la preocupación para el sembrado del tumor a nivel extraocular, y hay una serie de cambios que pueden afectar a los niños durante toda su vida, y nadie quiere generar estas complicaciones, pero esto nos deja con diversos vacíos en el manejo de esta enfermedad, y podemos diagnosticar el retinoblastoma sin biopsia, y podemos tratar, muchos de ustedes esto lo hacen, incluyendo el doctor Aronson y a mí. Entonces, todos vemos acá, y la falta de una biopsia significa esto, significa que hay falta de diagnósticos, hay falta de marcadores moleculares, faltan planes personalizados para el tratamiento, debido a que tenemos una capacidad limitada para planificar esto, no hay acceso a marcadores biomoleculares y realmente entendemos poco de la tumorigénesis. Hay un gen supresor de los tumores que fue el primer componente molecular caracterizado, pero estamos muy limitados en el entendimiento de esta tumorigénesis en vivo o cómo progresan estos tumores con el tiempo, sea por mutaciones o sea por alteraciones cromosómicas adicionales, ya que no tenemos acceso entonces a tejido tumoral, a menos que se haga una enucleación, lo cual sucede cada vez menos en estos días, en estos tiempos. Sin embargo, se nos presenta entonces una nueva oportunidad para poder considerar estos especímenes para la biopsia en líquido en el retinoblastoma, cuando tenemos una nueva oportunidad que se nos ha presentado con un procedimiento que tenga seguridad para una inyección intravítrea de quimioterapia, por ejemplo. Y este procedimiento con seguridad, esto fue iniciado en Suiza, y luego han habido múltiples estudios, incluyendo uno liderado en Sloan Kettering, en el cual participamos, un estudio multicéntrico, en donde se evaluó el riesgo de extensión intraocular de diseminación. En este contexto era bastante bajo, lo cual es excelente para fines de tratamiento, pero abre a la vez una nueva oportunidad entonces para la biopsia en líquido y nos permite entonces hacernos una pregunta muy importante. Con un acceso seguro al humor acuoso, entonces podemos utilizar este fluido ocular como un marcador para hacer una biopsia del tumor. Hay que recordar esto porque es importante, como biopsia en líquido para el retinoblastoma. Entonces, ¿qué es una biopsia en líquido? Por cierto, para empezar, es un bioespécimen en fluido, no es el tumor en sí, pero quizás de un comportamiento adyacente o completamente separado del tumor. Frecuentemente con sangre, pero no siempre. Y este bioespécimen tiene una mezcla heterogénea de componentes celulares y no celulares, los cuales pueden analizarse como fuente de células, proteínas, nucleótidos, ADN, ARN, exosomas, etc. Todo esto es lo que se puede evaluar. Mientras que en una biopsia tumoral, la cual nos puede dar una fotografía instantánea acerca de lo que está pasando con la biología y a nivel molecular del tumor, una biopsia en líquido nos da entonces una visión más completa de lo que está pasando al interior del tumor, y una biopsia líquida longitudinal significa la capacidad entonces de ver los cambios en este bioespécimen a lo largo del tiempo, y entonces nos da un nuevo abordaje acerca de cómo visualizamos la forma en la cual estos tumores se desarrollan. Entonces, con esta oportunidad, nosotros decidimos mirar entonces al humor acuoso para evaluar entonces el ADN específicamente, y es en lo que me voy a centrar, aunque sí se toman las preguntas sobre abordajes que no son ADN para este tema, y nosotros miramos inicialmente el perfil de los cromosomas, y esto es con una secuencia completa de los genomas. Ustedes o muchos de ustedes quizás en el campo clínico lo revisaremos muy brevemente.
En el centro pueden ver acá una célula normal con un componente pareado de cromosomas, y entonces aquí cuando nosotros vemos acá, vemos entonces el perfil genómico de los cromosomas aparece plano, lo cual significa que el número de copias en cada uno de estos cromosomas es 2. Pero el retinoblastoma y otros tumores le pasan por alto al sistema y entonces tienen una suerte de ganancias, y aquí por encima de la línea, o tienen pérdidas por debajo de la línea, regiones específicas de los cromosomas, y la idea es entonces en el retinoblastoma, al igual que en muchos otros tumores, entonces esto permite al tumor que amplifique algunas áreas de los oncogenes o que suprime algunas áreas de los genes supresores de los tumores para poder crecer y prosperar. Entonces, nuestro primer artículo como principio fue publicado en JAMA Ophthalmology el 2017, y la idea era revisar 3 casos de ojos. Entonces, vamos a tocar un poco más en profundidad, de manera tal que podamos entender mejor el perfil genómico. Estos 3 ojos fueron enucleados, entonces teníamos tumor acuoso, al igual que tumor pareado disponible para comparación. Los primeros 2 pacientes fueron enucleados primariamente, y estos perfiles cromosómicos, entonces el número de ganancias y pérdidas, el número de copias de estos cromosomas en el ADN, a partir del humor acuoso, aparecen aquí en el perfil superior en azul. El tejido tumoral pareado del ojo nucleado aparece aquí por debajo en rojo, y podemos ver acá en la superposición aquí una concordancia exacta entre ellos, mostrando y probando entonces que el ADN que nosotros extraíamos del humor acuoso es, por cierto, derivado del tumor. El caso 2 es muy interesante. Aquí estudiamos este caso y como puede verse acá, tenemos aquí estas ganancias y pérdidas de cromosomas en el humor acuoso, al igual que en el tumor. Vemos aquí este hisopado de pupila, aquí tenemos la línea germinal. Entonces este niño tenía múltiples conos de tumor porque estaba predispuesto a sufrir de retinoblastoma. Y aquí en esta superposición la concordancia no es al 100% con el caso 1, es más o menos 80%, y si vamos hacia la diapositiva de la biopsia nuevamente, no estamos viendo una instantánea del tumor en el humor acuoso, estamos viendo una contribución de todas las clonas, y podemos ir de vuelta entonces aquí a la microdisección con láser con todas estas clonas para demostrar que todas estas están contribuyendo con el humor acuoso. Y el caso 3 es, nos centró en cuanto al tema del humor acuoso. Este es un paciente en el cual intentamos al ver ojo y después de la quimioterapia fue tratado con inyecciones intravítreas de melphalan, y aquí podemos ver que con cada inyección separada por 1 a 2 semanas se tomó el humor acuoso. Y nos damos cuenta que tenemos este tipo de hallazgo, y hay que prestar atención al hecho que las áreas de ganancias y pérdidas se mantuvieron similares a lo largo del tiempo, y esto es importante, no cambiaron a lo largo del recorrido, y desafortunadamente el tumor recayó en la retina, pero esto nos permitió entonces obtener tejido tumoral en la enucleación y mostrar entonces que a lo largo del ADN que encontramos en el humor acuoso, por cierto, este se derivaba del tumor. Entonces, durante mucho tiempo se ha conocido en el tejido tumoral de los enucleados que hay una suerte de firma del retinoblastoma con estas ganancias y pérdidas de cromosomas. En los cromosomas, particularmente 1, 2 y 6, 13 y 16, también hay otros, pero estos son los puntos calientes si se quiere. Y podemos demostrar que nuestras áreas de ganancias y pérdidas del humor acuoso fueron bastante similares a múltiples estudios donde se han mostrado estas áreas, estas porciones de ácidos nucleicos del tejido tumoral. Y con esta información, entonces, nosotros como clínicos tenemos a que los niños con retinoblastoma nos haríamos una pregunta crítica. Entonces, ahora vemos aquí 2 niños con los mismos rasgos clínicos y les damos el mismo tratamiento sobre la base de la magnitud de estos rasgos clínicos, pero tienen evolución muy diferente. Y todos sabemos esto. Un ojo va a responder maravillosamente al tratamiento, nunca se va a calcificar y estará realmente curado. Pero el otro ojo va a tener enfermedad persistente y recurrente y requerirá una enucleación secundaria. Entonces, ¿cómo podemos predecir esto sin el acceso a los biomarcadores que tradicionalmente vienen del tumor? ¿Y cómo superamos entonces la falta de este acceso al tumor en el retinoblastoma?
Entonces, esto nos hace surgir una serie de diferentes preguntas clínicas en cuanto a cómo tratar el retinoblastoma, qué hacer en el contexto. Entonces, hay situaciones que son raras. Estos días estamos hablando de centros de gran volumen donde se estudia esto. Y cuando paramos la terapia o cuando se necesita más terapia es otra pregunta crucial. Entonces, hablamos acerca de alguna de las preguntas que es si el humor acuoso puede jugar un papel en el diagnóstico de retinoblastoma. Y la respuesta es sí. Nosotros y otros grupos y en diversos laboratorios han demostrado que se puede identificar mutaciones específicas RB1, tanto en la línea germinal como las mutaciones somáticas, utilizando el humor acuoso de estos ojos. También hay suficiente ADN de secuencias para identificar entonces si hay heterocigosidad o algún otro mecanismo que tenga lugar, y esto puede ayudar en el diagnóstico. Estoy muy interesado en esto, si el humor acuoso puede jugar en papel en el pronóstico para salvar el ojo, y la respuesta hasta ahora también es sí. Hemos publicado múltiples artículos acerca de esto en este punto. Vamos a revisar brevemente uno de los artículos que puedo compartir. Esto fue publicado en Molecular Cancer Research en 2018. Fue nuestro primer artículo sobre el pronóstico de 29 ojos de 26 niños. Y aquí interpretación, investigación temprana, pero hay algunas preguntas que pudimos responder. Entonces, estamos encontrando células tumorales en la cámara anterior, entonces evaluamos aquí en todos los pacientes que fueron sometidos a esta extracción del humor acuoso en el momento de la inyección intravítrea de melphalan, y la respuesta fue no encontramos ninguna evaluación de valor. Entonces tomamos más de 200 muestras en múltiples puntos en el tiempo y nunca vimos nada de humor acuoso con estas características. Se valoran también otros estudios, cientos de muestras en MD Anderson, y tampoco se encontraron células tumorales en la cámara anterior. ¿El humor acuoso representa el tumor? Es otra pregunta que surge. Ya hemos hablado del perfil genómico, entonces podemos decir aquí que hay una suerte de concordancia en el ADN del acuoso, el ADN de los tumores de los ojos que han sido nucleados, una concordancia de 90% más. No, si estamos hablando de este mundo de biopsias en líquido, esto quiere decir una concordancia bastante elevada, si es que estamos hablando pues de diversos tipos de cánceres en los cuales, por ejemplo, la sangre es el medio para la biopsia en líquido. Y esto es un punto realmente importante, el pronóstico. Entonces, por primera vez pudimos comparar el ADN tumoral en ojos que habían sido salvados en comparación con ojos que habían sido nucleados. Antes de esto, debido a que solamente estamos trabajando con ojos nucleados, no podíamos hacer esta comparación, y pudimos entonces encontrar, y esto podía verse en una manera bastante obvio. Aquí están en rojo los ojos nucleados, aquí tenemos el cromosoma 6P, que no solamente era la alteración cromosómica más común en estos ojos nucleados, sino también que tenía un impacto para el pronóstico. Entonces, estas son curvas de Kaplan-Meier viendo la sobrevida de los pacientes, la sobrevida ocular también, y podemos ver acá que si nosotros miramos aquí estos agrupamientos de ojos y cómo estos tumores se comportan, entonces estos tienen un comportamiento esperado, algunos se disminuyen en términos del salvataje, pero miramos el 6P, encontramos entonces una división muy significativa, un 83% de los ojos sin el 6P van a salvataje, entonces hay una probabilidad mayor de nucleación de acuerdo con ese comportamiento del cromosoma 6P. Esta es una actualización, la curva se ve un poco diferente, aquí mostramos solamente los ojos del grupo D. Entonces, en estos ojos del grupo D, estos ojos que tuvieron por lo menos una alteración en el número de copias de la cromosoma 6P, esto se llama 6P, un 72% de estos ojos fueron salvados con esta ganancia contra el 9% de los que carecían de esta mutación. ¿Y el humor acuoso puede jugar un papel en la respuesta terapéutica en los ojos? Y la respuesta hasta ahora es sí. Y también hemos publicado algo al respecto. Entonces acá miramos fracciones del tumor. Aquí estamos mostrando esta línea azul. Y es un ejemplo bastante dramático, pero tenemos muchos ejemplos en donde se halla entonces esta perfil genómico alterado con múltiples aberraciones cromosómicas, en donde cada quimioterapia, la fracción del tumor cae, el ojo responde,
pero en términos de recurrencia vemos este retorno. Entonces podemos ver que hay una recurrencia acá definitivamente, pero en lección 5 ya no vimos una recurrencia. Sin embargo, si nosotros miramos las fracciones del tumor, aumentó en un 15% en comparación con la previa y encontramos que esto tenía significancia estadística para predecir la recurrencia de acuerdo con los diversos parámetros. Entonces, la sangre juega un papel como biopsia en líquido. Esta es la última parte. Y la respuesta es sí. Y esto es bastante nuevo y es información muy interesante. Esta es una excelente revisión que ha salido en Cancer. Es el acceso abierto. Hay múltiples artículos que se han publicado. Aquí tenemos el humor acuoso. Ahora, hay publicaciones recientes entonces acerca de la sangre. La sangre se comporta de una manera diferente en el humor acuoso. Entonces hacemos secuencias dirigidas y secuencias del genoma completo para las alteraciones cromosómicas. En la sangre hay un volumen más grande donde se puede tomar más ADN, aun cuando hay una fracción del tumor más pequeña, entonces se puede tomar como blanco y buscar entonces el comportamiento de todos estos componentes. Por ejemplo, el gen RB1. Y este es un artículo reciente de mi colega el doctor Abramson, en donde se muestra que se puede encontrar entonces las mutaciones RB1 somáticas en los pacientes. El primer artículo evalúa a 10 pacientes con retinoblastoma avanzado, 30% de ellos desarrollaron enfermedad metastásica, es una corte de enfermedad avanzada, pero con este secuenciamiento y la captura de hibridación se pudo encontrar mutaciones de novo presentes en la sangre y en esta publicación reciente de Ophthalmology Science en un subgrupo más grande de pacientes. Entonces pensamos que esto es probablemente la parte más importante. En 16 de 19 pacientes nuevos se puede encontrar entonces ADN tumoral en la sangre y con estas variantes de frecuencia relativamente baja, 2.5, en el momento del diagnóstico en enfermedad metastásica hay un amplio rango que puede ir hasta el 90%. En algunos pacientes con enfermedad ocular activa también se puede encontrar este ADN en la sangre. Nos quedamos solamente con utilizar la sangre, es muy fácil esto, ya no involucra agujas en los ojos de los niños. Evaluamos esto directamente. Estos fueron muestras de humor acuoso y de sangre pareadas antes del tratamiento para evaluar las alteraciones cromosómicas y se necesita una fracción de por lo menos 5% del tumor y el humor acuoso es superior a la sangre como biopsia líquida. Conforme cambia la tecnología, probablemente esto mejora, pero todavía no tenemos hallazgos tan buenos al respecto. El otro beneficio del humor acuoso no es una mayor producción, sino que también es específico para el ojo. Entonces, esto está listo para publicación en MPJ, Precision Oncology, pero 40% de los pacientes tienen enfermedad bilateral y hemos demostrado que con estas mutaciones RB1, la segunda mutación RB1 se comporta diferente en el ojo derecho e izquierdo y las alteraciones cromosómicas del mismo modo, y si podemos convencer que esto sirve para el pronóstico, entonces entender aquí los mecanismos y posibilidades de salvataje. Entonces el futuro de la atención a este gen RB comienza con el diagnóstico. Entonces estos son dos pacientes muy similares y les voy a mostrar y cerramos esta parte. Este es un paciente en el cual se toman las muestras de humor acuoso en el momento del diagnóstico. Esto es en contexto de investigación. El 6P estaba presente. Vemos acá entonces que si bien el tumor más grande respondió a la quimioterapia, esta fracción de tumor se mantuvo alta durante el tratamiento, probablemente por el sembrado activo. Y este niño requirió enucleación. También tenemos una nueva alteración cromosómica en la enucleación. Tenemos tumorigénesis en vivo contra otro paciente que sobre la base del examen clínico habría tenido el mismo pronóstico, pero si nosotros miramos a la genómica específica del tumor, sabemos que el pronóstico para este ojo es diferente. Este paciente no tuvo ganancia de 6P, aquí está por debajo del umbral, y podemos ver acá que el ojo respondió bastante bien, la fracción tumoral bajó y se salvó este ojo. Entonces, en el centro estamos trabajando en la validación del pronóstico, de manera tal que tengamos entonces evaluaciones complementarias interesantes para estos niños con retinoblastoma. Y quiero cerrar agradeciendo aquí a mi equipo del laboratorio de biopsia líquida. Yo no podría hacer nada de este trabajo sola. Y bueno, si es que viene alguna pregunta, estaré gustoso responderla. Muchas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias. Fantástica charla, como siempre. Ahora tengo el placer de presentar al doctor Abramson. Es jefe de oncología oftalmológica en el Centro de Cáncer Sloan Kettering en Nueva York, donde es catedrático de cirugía pediátrica y radioterapia, y también trabaja en la Facultad de Medicina de Cornell. Es autor de más de 700 artículos y capítulos de libros. Ha recibido múltiples premios y reconocimientos en el campo. Y para mí lo más importante del doctor Abramson es que ha ayudado a miles de niños a salvar sus vidas y a cambiar o a mejorar su calidad de vida. Entonces nosotros debemos considerar mucho su trabajo de toda la vida a fin de mejorar la calidad de vida de todos nuestros pacientes. Muchas gracias, profesor Abramson. Esta noche él se referirá acerca de la quimioterapia intravítrea para el retinoblastoma, donde estamos en el año 2021. Muchas gracias nuevamente. Profesor. Pregunta el doctor si se ven las diapositivas. De vuelta al inicio. Muchas gracias por su gentil invitación. Gracias por su amistad y cooperación a lo largo de todos estos años. Agradezco a mi familia y voy a hablar acerca de la quimioterapia intraarterial. Me referiré acerca del uso fuera de las indicaciones aprobadas de estos medicamentos. Como ustedes saben, no hay quimioterapia en los Estados Unidos aprobada para niños entonces todo lo que hacemos es por fuera de las indicaciones aprobadas. Y sabemos en nuestro servicio de oncología en Memorial Sloan Kettering, comenzamos a trabajar el año 2004 cuando llegué a este hospital, y es el servicio de oncología ocular más grande en hospitales de cáncer de los Estados Unidos. Muchos de ustedes me han visitado o han pasado visita conmigo. Tenemos más de 200 publicaciones desde que llegué al Memorial Sloan Kettering. Como ustedes saben, tratamos más retinoblastoma y ahora vamos a referirnos solamente a esta patología. Estoy orgulloso que nuestro programa es el programa más antiguo del mundo. Fue entonces doctor Rees, doctor Ellsworth y mi persona, incluyendo Jesse, cuando era interna, y publicamos más de 500 artículos sobre retinoblastoma, las cortes más grandes en promedio. Vemos 45 niños por semana, y estoy muy orgulloso del hecho que el año 2019 expertos de diferentes programas del mundo calificaron a nuestro programa de retinoblastoma como el número 1 sobre más de 700 instituciones. Entonces, nuestro programa de retinoblastoma es el único programa calificado como número 1 en el mundo. El año 2003, un mes antes de pasar al Memorial Sloan Kettering, publicamos un artículo mostrando que nuestra sobrevida global de pacientes con retinoblastoma, sobrevida global era 86%, y la sobrevida ocular era 4%. El año 2019 escribí un artículo más o menos similar. Y encontramos en nuestros pacientes la sobrevida era 99% y la sobrevida ocular era 95%. Entonces yo creo que en la vida solamente una vez usted tiene la oportunidad de pasar de 4% a 95% de sobrevida ocular. Estamos buscando cifras mayores y nunca va a aumentar mayor cosa. El 90% de nuestros pacientes tenían una visión 20/20
Esto está un poco distorsionado porque los pacientes con enucleación tienen todavía visión 20/20, pero no obstante es alentador para las familias. Me referiré a lo que yo llamo la quimiocirugía. ¿Qué es la quimiocirugía? Este es el uso preciso de la quimioterapia. Utilizando principios de la cirugía necesitamos un planeamiento preoperatorio, habilidad, equipo, y se necesita saber cómo manejar las complicaciones. Y el problema, como Jesse delineó, es que la mayoría de los retinoblastomas que vemos son avanzados. Entonces, estadios 5B en la clasificación internacional, D o E. Entonces, son tumores avanzados. ¿Y cómo se les trataba? Durante la mayor parte del siglo XX, el único tratamiento para estos tumores avanzados era retirar el ojo, enucleación, un buen tratamiento para cáncer, pero no tan bueno para el ojo o la visión. Irradiación con haces externos, esto se hizo por primera vez en 1903 y hasta los 90 era la única forma en la cual usted podría salvar el ojo. Por cierto, es el único cáncer sólido de la niñez que se cura solamente con irradiación. Para los ojos avanzados, en general, más o menos la mitad son enucleados del saque, 50% son salvados con irradiación, entonces en forma global la radiación salva un 25% de los ojos. Bueno, es un paso significativo con respecto a la enucleación, pero solo es 25%. Y hay efectos colaterales de la radiación, inicialmente enrojecimiento de la piel, pérdida de las pestañas, ojo seco, iritis, cataratas, retinopatía, sin embargo, es muy rara. Efectos colaterales a largo plazo, en el caso de los niños, afecta el crecimiento óseo. Es interesante, muchos de estos pacientes desarrollan retinopatía a 20 o 30 años más tarde, pero por cierto, hay tumores secundarios, que es lo más preocupante de los efectos colaterales en el largo plazo. Hemos escrito bastante acerca de esto y desafortunadamente ustedes están familiarizados con este escenario, pero en general la incidencia es más o menos 1% por año. Entonces hay más o menos 50% de estos pacientes que desarrollan tumores secundarios a muchos años más adelante. La mortalidad puede llegar a 50% y más pacientes mueren por el segundo cáncer, que fue la cura para el primer cáncer, antes que por el retinoblastoma en sí. Y esto llevó a una búsqueda a nivel mundial de alternativas a la radiación en el retinoblastoma avanzado, y comenzando con los 90 a los 2010, la quimioterapia sistémica fue utilizada y se abandonó el uso de la radiación. La quimioterapia sistémica, usualmente con BEC, micricina, etopósido y carboplatino, es un buen tratamiento, elimina el uso de radiación, causa una reducción dramática. Estas son fotos de los 90 antes de tener el REDCAN, viendo el efecto de la quimioterapia sistémica, y conforme estos tumores se redujeron, podían ser tratados focalmente, y si no se hacía esto, muy raramente se obtenía una cura. Pero hay problemas con la quimioterapia sistémica. Hay que ponerles estos catéter POR, que son costosos, puede haber infecciones secundarias, fiebre, neutropenia, necesidad de transfusiones, aunque no es tan común, también tampoco es inusual. Retardo al crecimiento de los pacientes que requieren profilaxis prolongada para neumocistis girovechi, y el costo, que es bastante significativo. Ahora, hay efectos a largo plazo de la quimioterapia sistémica muy conocidos, carboplatino, el cual ha estado con nosotros por mucho tiempo. Fue una de las primeras drogas reportadas en cáncer y que causaba cánceres secundarios. Desafortunadamente, ahora sabemos que puede también causar problemas de audición permanentes. Hay estudios que sugieren que puede ser hasta 40% de los niños con quimio sistémica tienen problemas de audición. Y en realidad esto está relacionado con la edad del niño, pero no hay duda acerca del hecho de que hemos visto estos pacientes a menudo. Vincristina es una buena droga, tiene buenos resultados, pero también causa daño neurológico, toxicidad neurológica permanente y problemas auditivos. El topósido, inhibidor de la topoisomerasa, se sabe que causa leucemia secundaria, y la incidencia de esta en oncología pediátrica está entre 2 a 12%. Esto significa que si usted está utilizando una droga que se sabe que tiene una forma de causar la muerte, que puede ser más frecuente,
que el retinoblastoma en sí, y eso es totalmente inaceptable en 2021. La muerte por etopósito es mayor que la tasa de mortalidad por retinoblastoma en oncología pediátrica. Hay algunos artículos al respecto. Dan Gambos escribió al respecto hace algunos años atrás. Y dice, no sabemos cuál es la incidencia, pero todos en todos los centros han tenido estos pacientes. En Latinoamérica la incidencia parece ser mayor. Y el problema más grande con la quimioterapia sistémica es que no funciona tan bien para la enfermedad avanzada. Y como Jesse señaló, la mayor parte de estos ojos tienen enfermedad avanzada. Ahora, hay un artículo de Anthony Daniels que trabajó con nosotros. Él resumió aquí muchos de los artículos sobre la quimioterapia sistémica y lo comparó con la forma intraarterial que le vemos arriba. Y por cierto, la intraarterial salvaba más ojos, pero realmente no es tan exacto, debido a que los pacientes con terapia intraarterial, virtualmente 100% de estos han recibido quimio intraarterial, pero la quimio sistémica en general, en promedio, la mitad de los ojos son enucleados del saque. Esto varía en el mundo de 0 a 100%, pero el promedio es la mitad. Y de los tratados, la mitad son salvados. Quiero señalar el estudio de Shen, no sé si pueden ver que lo estoy marcando. Esto sugiere que quizás son 35% de los ojos tratados con quimioterapia intravenosa, perdón, el grupo D, fueron bien, pero esto no es cierto. Se trató como 100 pacientes y de estos 100 pacientes, ellos enuclearon a 90 de ellos y de los 10, ellos salvaron a 4. Entonces, el punto es un éxito de 40%, pero 40% de los ojos que ellos decidieron tratar, pero no 40% de todos los ojos, fue solamente 4% de los ojos afectados. Esto nos llevó entonces a comenzar a estudiar el uso de quimioterapia periocular, esto en la década de los 90, y demostramos que puede obtenerse niveles altos en el vítreo, 10 veces lo que se obtiene con la quimioterapia endovenosa, se reduce el tamaño del tumor, pero también fracasaba muy a menudo. Pero hubo algo interesante, los pacientes que recibieron carboplatino intravenoso, donde se redujo el tumor y luego creció nuevamente, cuando los tratamos con la misma droga a nivel periocular, mostramos una respuesta dramática. No los curamos, pero nos dio una clave de que la dosis más alta era el secreto para curar el retinoblastoma. Entonces, ¿cómo podríamos tener una dosis tan alta, 100 veces, 1000 veces, a nivel del tumor, sin afectar la vida del paciente? Entonces, aquí es donde introdujimos el uso de la quimioterapia intraarterial. La quimio intraarterial, esto comenzó en mayo del 2006, cuando Jonathan Kim estaba con nosotros. Ahora, Jesse y Jonathan están juntos en su programa en Los Ángeles. Esto es en tiempo real, mostrando la guía del hambre que está pasando desde la arteria femoral hacia la aorta abdominal y aorta torácica hacia la carótida interna. Y aquí estamos subiendo por la carótida interna. Ustedes ven aquí que se inyecta una sustancia de contraste. Otros han hecho esto también con variaciones de la técnica, pero aquí la arteria oftálmica tiene un ángulo agudo y lo que hacemos es utilizar el flujo. Y aquí podemos ver, retiramos un poco el catéter, inyectamos la sustancia de contraste directamente en la arteria oftálmica. No, nos paramos en el orificio y con esto entonces podemos tener un angiograma bastante bueno a nivel ocular. Aquí con este lavado. Pero no es así de simple. Ustedes ven, por ejemplo, la arteria oftálmica tiene este flujo laminar que se demuestra aquí y en esta otra imagen, de manera tal que el flujo de sangre en la arteria oftálmica, en el centro, se mantiene si es que usted inyecta la quimioterapia. Aquí lo estoy simulando con el tinte. Y la arteria oftálmica, por cierto, se divide hacia el ojo o emite ramas y estas ramas no se van a llenar con la quimioterapia, aún si el catéter está en el orificio. Entonces lo que se necesita hacer es hacer una suerte de pulsos y hacemos estos pulsos a lo largo de 30 minutos con el medicamento. Se desarrollan estas corrientes, entonces se llega aquí hasta el borde de la arteria oftálmica.
En términos de los vasos sanguíneos más grandes, las ramas más grandes es la arteria supratronclear que aparece aquí en rojo, la cual irriga la frente, las pestañas del párpado superior y por eso tenemos este enrojecimiento por la quimioterapia de inmediato. Ustedes han utilizado fenilefrina en gotas por los pacientes y ahora utilizamos esto para poner fenilefrina aquí en la frente donde está la arteria supratronclear. Entonces aquí vemos las ramas hacia la nariz de la arteria supratronclear. Entonces ponemos neosinefrina en la nariz y en la frente. Conforme comenzamos el procedimiento, y lo que sucede es que eliminamos este flujo sanguíneo hacia la frente y hacia la nariz y lo aumentamos hacia el ojo. Es un procedimiento ambulatorio. El procedimiento real de inicio hasta el final toma 1 hora, pero armar la cosa es un poco complicado y no queremos sangrado arterial, entonces los pacientes están con nosotros durante unas 4 a 5 horas. En promedio se repite 3 veces el procedimiento y hacemos un hemograma 10 días. Aquí está nuestro primer caso, mayo del 2006, aprobado por el Comité de Evaluación Institucional. Solamente podíamos tratar ojos programados para enucleación. Este ojo estaba programado para enucleación. Se le dio quimioterapia intraarterial, esperamos 3 semanas y el niño retornó para el examen bajo anestesia. Y luego me di cuenta que todo esto iba a cambiar, todo este escenario iba a cambiar. Comenzamos con el Falan como agente único, luego añadimos topotecan y carboplatino. Inicialmente tratábamos esto unilateralmente y luego fuimos a tratar los 2 ojos de la misma sesión. Aquí tengo algunos casos y brevemente les presentaré una serie de ojos. Todos ellos tienen visión que les permite tener una licencia de conducir. Miren aquí el fondo y observen qué tan saludable se ve el fondo de ojo. Todos estos son pacientes tratados con quimioterapia intraarterial. Ojos de buen aspecto. Visión de 20 a 40. Estos tumores gemelos con desprendimiento secundario de retina, láser adicional y luego la quimioterapia intraarterial, visión normal. Y a lo largo de los últimos 13 años ha habido más de 300 publicaciones revisadas por pares. La técnica ha sido replicada en todo el mundo. Muchos de ustedes que están asistiendo lo hacen. En los Estados Unidos se ha hecho exitosamente en todos los centros, excepto St. Jude, que hace enucleación y quimio sistémica. Se elimina el uso de radiación externa y se elimina también el uso de quimioterapia sistémica. Y se hace a nivel mundial. Este es un punto importante. No fue ninguna sorpresa cuando la técnica ha sido utilizada en Inglaterra, Suiza y muchos otros países. Y no sé cuántos países en el mundo lo hacen. La última vez que lo contamos eran 45 países, pero creo que ha sido superada esa cifra. Aquí vemos algunos de vuestros países. Y esto se tornará cada vez más importante y les explicaré por qué. La razón por la cual esto es importante a nivel mundial, la principal razón por la cual mueren los niños, la mitad de los niños en el mundo que desarrollaron retinoblastoma murieron, y la razón es bastante simple. Rechazaron la enucleación, se les ofreció un buen tratamiento de rechazar la enucleación, y quizás ustedes están sorprendidos porque quizás han enfrentado esta situación. Entonces la alternativa para estos niños es la muerte. Rechazan la enucleación, fallecen por la evolución de la enfermedad. A lo largo del mundo, sin embargo, a pesar de estos países clasificados como tercer mundo, subdesarrollados, como quiera llamarlos, muchos de estos países tienen
excelente atención y excelentes facilidades donde pueden hacer quimioterapia intraarterial, y hacer la quimioterapia intraarterial en estos niños salva su vida. Yo no creo que irían peor de otro modo. Entonces, por primera vez tenemos aquí una buena subida en la sobrevida en países subdesarrollados de vida, que se puede hacer entonces esta quimioterapia intraarterial en estos países. Al igual que cualquier cirugía, se mejora con el tiempo. Miren ustedes, a lo largo de un periodo de 5 años, tratando los mismos ojos en el mismo centro, con el mismo equipo de oftalmólogos y el mismo radiólogo intervencionista, la sobrevida ocular como mejora. Esta es la razón por la cual llamo a esto quimiocirugía. Estos son casos de enfermedad muy avanzada y que fueron salvados, ojos salvados. ¿Qué hay que no sobrevivir los pacientes? Esto es muy importante. Esta es nuestra colección original del año 2015 de New York, Filadelfia, Lausana en Suiza y de Buenos Aires, Argentina, en los cuales la sobrevida estuvo por encima del 99%. Y en un artículo más grande de mis amigos y colegas de Latinoamérica, fueron incluidos más de 4.396 infusiones en diferentes países, y en general la sobrevida de los pacientes con retinoblastoma superó el 99%. Y al mismo tiempo, Jesse y yo y una serie de otros especialistas colaboramos en la sobrevida global de la enucleación, mostrando que era un tratamiento excelente, y un 4% de los pacientes desarrollaron metástasis y 2% fallecieron. Ahora, es más barato que la quimio intravenosa, porque 2/3 del costo del cáncer pediátrico no es tratar el cáncer, sino es por el manejo de los efectos colaterales del tratamiento del cáncer. Los PORTS, el reemplazo del PORT, transfusiones, fiebre, neutropenia, hemocultivos, factores estimulantes de colonias, y estudios en muchos centros, algunos de ellos en vuestros países, mostrando que la quimioterapia intraarterial, y si bien el procedimiento pudiera ser un poco costoso, al final es menos costoso. Es interesante, se ha reportado acerca de la función inmune. Estos niños que van a la quimioterapia intraarterial por estas dosis tan pequeñas no se afecta entonces la función inmune. Esto es importante porque los niños no necesitan profilaxis para pneumocystis jirovecii, y es la primera vez que la quimioterapia puede utilizarse sin afectar a la función inmune en oncología pediátrica, y tenemos información fascinante que sugiere que algo de nuestro éxito se debe simplemente al reconocimiento inmune de las células, que el crecimiento de los pacientes cuando damos quimio sistémica, el crecimiento se hace más lento y a veces se iguala el crecimiento posteriormente. Esta es nuestra primera paciente de quimioterapia intraarterial. Yo soy alto y a los 14 esta niña ya me va a alcanzar, y hemos publicado y demostrado que el crecimiento no es afectado por la quimioterapia intraarterial. Es asombroso realmente. Durante 30 años de mi vida profesional, ojos como estos en el lado superizquierdo con desprendimiento total de retina, decimos ahora que no hay razón para tratar un ojo con nada que no sea la enucleación, debido a los efectos colaterales potenciales. Estos son ojos con defectos pupilares. Sin embargo, una cuarta parte de ellos han mejorado en cuanto a su función y van de no visión a visión. Y no conozco de ningún otro procedimiento en oftalmología que lleve a un ojo ciego, realmente ciego, y que recupere la visión. Obviamente evitamos los efectos colaterales de la radiación, de la quimioterapia sistémica. Es interesante que también se evita la formación de nuevos tumores. Sabemos que cuando tratamos las formas genéticas de retinoblastoma, los tumores nuevos, la mitad de los niños desarrollan, pero aquí ya no hay desarrollo de estos con la quimioterapia intraarterial. Es un 4% de las veces solamente. Y esto lleva entonces a un artículo muy provocativo que publicamos en Nature en el 2015, sugiriendo fuertemente que todos estos tumores de retinoblastoma se desarrollan antes del nacimiento, no aparente para nosotros, pero antes del nacimiento, y con la quimio intraarterial lo que hace es tratar esos tumores tan pequeños que usted ni siquiera puede ver. Entonces parecerían ser nuevos tumores, entonces no se previene el tratamiento de
el tratamiento no previene los tumores, sino que evita aquellos que no se pueden ver. Aquí tenemos reportes de Argentina con la conclusión señalando que es una técnica segura con muy baja tasa de complicaciones. En Suiza la conclusión fue que la quimioterapia intraarterial da mejores resultados visuales, mejor sobrevida ocular, tiempo más rápido para el éxito. En la India, los pacientes con quimioterapia intraarterial tienen menos necesidad de irradiación o de nucleación. Aquí de China, la quimioterapia intraarterial es superior a la quimioterapia intravenosa para el tratamiento del retinoblastoma, lo que concluyen ellos. Y las revisiones de la literatura, la quimioterapia intraarterial da un tratamiento mínimamente invasivo y alternativa segura y efectiva en el tratamiento del retinoblastoma. Y aquí un artículo que acabamos de publicar esta semana, el 7 de abril, revisión de 316 estudios publicados sobre la quimioterapia intraarterial en todo el mundo, donde se concluye que la quimioterapia intraarterial está asociada con elevadas tasas de salvataje ocular y bajas tasas de complicaciones serias en estos pacientes con retinoblastoma. Y finalmente, una observación interesante. Cuando comenzamos la quimioterapia intraarterial, el año 2006, fue un estudio aprobado por el Comité de Evaluación. No hicimos un trabajo previo en animales, no hicimos experimentos de laboratorio, construimos sobre la base de la experiencia clínica y de la cooperación y experiencia japonesa. Desde comenzamos en humanos, comenzamos a estudiar esto en primates y conejos. Todos los animales tienen resultados similares. Lo que se demostró es que la dosis que se obtendría con la quimio intraarterial no funcionaría en los humanos. Ahora, comencé con humanos y claramente funcionó. Luego hicimos los estudios en animales demostrando que no funcionaría. Si hubiéramos hecho el estudio en animales primero, entonces nunca estaría dando esta charla. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Abrams. Una excelente charla. Y muchas gracias por las excelentes charlas. Ahora vamos hacia la audiencia. Si es que hay alguna pregunta, yo quisiera comenzar con el doctor Abramson primero. Siempre aprendemos cosas nuevas de su charla, esto es absoluto, y mi práctica ha cambiado y mejora cada vez que escucho sus charlas. Ahora usamos neosinefrina como práctica estándar y hasta ahora nos ha ido bastante bien. Y tenemos el único programa activo en México donde la situación ha mejorado mucho. En términos de la visión, yo quisiera preguntarle, ¿qué piensa usted que es la nueva frontera con la quimioterapia intraarterial? Algunos pósters que hemos podido ver publicados acerca de otros usos para esta quimioterapia intraarterial, aparte del retinoblastoma. Entonces yo quisiera escuchar su comentario acerca de las perspectivas, siendo un pionero de esta técnica, y qué piensa usted que cuál es la siguiente frontera para este método. Si puedo recordar, yo creo que hay tres fronteras. La primera es la quimioterapia intraarterial, que se ha utilizado y se ha intentado en otras partes del organismo antes de nosotros trabajar en esto, pero está utilizándose cada vez más en el cáncer. Se utiliza en el cáncer de pulmón, se utiliza en la metástasis, en la columna, ya lo estamos utilizando en tumores cerebrales pediátricos. Entonces son situaciones en las cuales las alternativas son realmente pequeñas. En términos donde estamos evolucionando es que la cantidad de quimioterapia que utilizamos es menos de una cucharadita de quimioterapia, por así decirlo. Entonces es una pequeña cantidad de quimioterapia. Sigue siendo quimioterapia, por cierto. No es que el niño no haga fiebre o neutropenia, entonces sigue siendo quimioterapia. En la gran frontera es tener nuevos medicamentos diferentes que no correspondan a la definición total de quimioterapia. Y lo tercero es nuestro uso de ADN libre de células para monitorizar lo que está pasando en los pacientes. Como ustedes saben, hemos hecho como 13 sesiones intraarteriales de pacientes con retinoblastoma, no solamente que mejoraban, pero han sido más de 5 años que he utilizado más de 3 tratamientos. Entonces, siempre los pacientes responden a 3 tratamientos. Quizás algunos necesitan solo un tratamiento. Hemos sido exitosos. La doctora Silsa ha demostrado éxito a largo plazo con una inyección intraarterial.
Jesse señalaba que todos los pacientes, que no todos los pacientes son iguales. Hemos estado explorando ADN libre de células para decirnos cuándo necesitamos continuar el tratamiento de los pacientes y cuándo debemos parar el tratamiento. Entonces yo creo que ese es un tema excitante para el futuro. Sí, tengo una pregunta para Jesse. ¿Está usted analizando esta ganancia de este cromosoma 6P y qué piensa usted acerca de los cambios a este nivel? Si se puede determinar estos cambios en análisis molecular o en análisis de cromosomas. Excelente pregunta, muchas gracias. Hemos evaluado ambas vertientes y como usted sabe, hay múltiples genes relacionados con el cáncer que pueden o no jugar un papel en este 6P. Y, por cierto, no solamente estaba presente en los tumores de retinoblastoma, pero pudimos demostrar la diferencia entre los ojos salvados y nucleados. Cuando se gana el 6P, tiende a comenzar como un isocromosoma 6P, o todo el brazo se gana. Sin embargo, como tenemos 200 muestras o más ahora, podemos ver lo que se llama una mínima ganancia regional. Entonces, cortando el cromosoma literalmente hasta ver dónde está localizado el gen, y la vasta mayoría de muestras están en DEK y son lugares que se han propuesto como genes que jugarían un papel en la tumorigénesis del retinoblastoma. Tenemos una muestra de un ojo que incluye DEK solamente, pero uno no es significativo, ¿no? Entonces continuaremos haciendo seguimiento en este trabajo. Yo espero que esta sea la forma en la cual contribuyamos, ya que la cosa sirve más como un marcador sustituto de la biopsia tumoral. Es una biopsia en líquido directa, pensando, por ejemplo, en otros cánceres, y lo que vemos mayormente es esta área 6P de mayor ganancia. Hay dos preguntas del chat que son excelentes. Y yo creo que Jesse puede contribuir con esto. La primera es, ¿utilizan OCT, tomografía de coherencia óptica, para la vigilancia de los pacientes en las mutaciones de la línea germinal? Es un buen punto. Y los pacientes con una enfermedad de la línea germinal, o por lo menos que se sabe que tienen mutaciones, los vemos a una edad bastante joven, a menudo muy jóvenes, y nosotros ahora hemos visto tumores que no detectamos a nivel oftalmoscópico, pero que detectamos con la tomografía de coherencia óptica, y por cierto los tratamos y podemos tratarlos con efectividad con láser. A veces esto es todo un reto, ya que literalmente usted no puede ver el tumor, entonces no hay duda acerca del hecho que la OCT nos ha ayudado en estos pacientes. Jesse, ¿está usted de acuerdo? Sí, excelente pregunta, de acuerdo al 100%. Esta es una alerta, los llamamos tumores invisibles, entre comillas, ya que usted no los ve, por cierto, sino hasta que hace la OCT. Y tuvo un reclamo de una compañía de seguros acerca del tratamiento de estos tumores invisibles, pero hacemos tamizaje a los pacientes con mutaciones RB o con estatus desconocido RB menores de 12 meses de edad, y como el doctor señaló, lo que hacemos es buscamos un marcador en el vaso sanguíneo y colocamos aquí un punto de láser, un láser verde, en un tumor tan pequeño, y luego hacemos la OCT nuevamente en la lesión para hacer que se reduzca, y nuevamente al momento de completar la sesión con el láser para asegurar la cobertura completa. La segunda pregunta que vale la pena comentar, ¿hay alguna diferencia en la tasa de éxitos entre melphalan y topotecan? Estamos hablando acerca de la quimio intravítrea, y es una pregunta tan buena. La doctora Daniels publicó un excelente estudio al respecto, y esto es lo que sabemos. La primera vez que se utiliza melphalan para la inyección intravítrea en este sembrado vítreo, sabemos que funciona. Esta es la ciencia que se necesita saber. Utilizo más topotecan intravítrea que cualquier otra persona en el mundo, y yo no sé si funciona. Y si miramos un mes más tarde, no estamos del todo convencidos. Las drogas son muy diferentes. Topotecan es hidrosoluble, melphalan no lo es. Melphalan tiene toxicidad definida en la retina, especialmente en los ojos pigmentados. Topotecan
Nunca he visto toxicidad por Topotecan, lo cual me preocupa de que realmente no funcione. Hemos utilizado Topotecan con éxito y hemos visto en el artículo de Anthony, hemos tratado exitosamente y los pacientes van bien, pero todos estos pacientes han tenido algo antes. Entonces, me encanta ver si es que hay alguien que realmente cree que Topotecan intravítrea sea realmente efectivo. En una visita a la India, les digo, estaban convencidos que funcionaba también como Melphalan y tenían miedo de utilizar Melphalan porque sus ojos son pigmentados y tienen mayores tasas de complicaciones. Francis Muñez en Suiza nos dice que esto no es cierto, no tienen una gran tasa de complicaciones, pero eso lo dejo a vuestro criterio. Pero si hay alguien que realmente está convencido que Topotecan intravítrea realmente funcione por sí solo. Jesse, ¿qué piensa usted? Nosotros lo utilizamos mucho menos que Melphalan. Melphalan vemos que es mucho más efectivo, aunque con la eficacia puede venir algo de toxicidad, pero a mayores tasas de toxicidad con Melphalan, reservamos Topotecan en general para el otro ojo y para el ojo que ha tenido alguna toxicidad significativa por Melphalan o a veces como parte de terapia combinada cuando no tenemos la respuesta que queremos, pero estamos muy contentos con la tasa de respuestas que obtenemos. Luis, en su experiencia con Topotecan intravítrea, empecé a utilizar solo Melphalan, pero al igual que la India, tenemos muchos ojos pigmentados. Entonces, prefiero Topotecan. Necesitamos utilizarlo más veces que Melphalan, pero tenemos menos complicaciones. Con Melphalan tenemos muchos cambios en la retina, hasta atrofia. Con Topotecan nunca he visto eso, que esto ocurra, y necesitamos entonces utilizarlo más frecuentemente. Entonces hay que usar Topotecan más veces como agente único, pero yo creo que es de gran ayuda. Yo sospecho, por cierto, y ustedes me recordarán que estamos utilizando dosis equivocada de Topotecan intravítrea. Desafortunadamente no hay artículos que sustenten ello. En Argentina no están haciendo mejor dicho, Paula está haciendo un estudio muy detallado y buscando las dosis más elevadas de Topotecan. Entonces, nos falta estar de acuerdo en la dosis. No es tóxico, quizás porque estamos dando una dosis más baja, aparentemente. Hay más preguntas en el chat. Acá hay una pregunta de la doctora Gentile acerca de cuál es el promedio de aplicaciones por ciclo que ustedes piensan debe usarse, y esto depende de lo que el doctor nos señaló. El estadio de la enfermedad en los ojos, pero o sea, como fuera quisiera escuchar su comentario. Puedo hablar por nosotros. La mitad de los pacientes que yo veo son pacientes que ya han fallado con tratamientos previos en alguna otra parte. Todos vemos eso. Y de todos nuestros pacientes han sido tantos años que no puedo recordar si hemos utilizado más de 4 tratamientos. Simplemente no lo hemos hecho. Quizás son como 10 años. En términos de 3 tratamientos, la gran mayoría tienen 3. Tenemos unos pocos que han sido tratados 2 o 1 vez. Estos no son ojos con sembrado avanzado en el vitro, enfermedad avanzada, pero con bastante enfermedad. Entonces la respuesta es ahora, es 3 y 1 vez por mes. Pero como Jesse señaló, si vamos un poco más a la medicina personalizada, llegamos al punto, espero, donde podremos decir, este ojo necesita más tratamiento o este ojo ni siquiera necesita esta gran cantidad de tratamiento. Hay otra pregunta acerca de cuál es el porcentaje donde utilizaría solamente la quimioterapia intravítrea y ningún otro tratamiento adicional, o tal vez monoterapia para el retinoblastoma. Esta es la pregunta del doctor Serpa. Es una muy buena pregunta.
Yo no creo que nadie haya visto esto. Es un artículo interesante. Recuerden que si usted trata a alguien con quimio intraarterial y luego utiliza intravitro o láser adicional y el paciente va bien, esto no es prueba del paciente, de que el paciente lo necesitaba. Simplemente lo que usted hizo funcionó. Absolutamente no hay duda acerca del hecho de que los pacientes que comienzan con la quimio intraarterial necesitan mucho menos tratamiento que los pacientes que comenzaron con la quimio intravenosa y luego hacen recurrencia. Entonces no son grupos comparables, pero hay un sesgo de selección. Salve el mismo porcentaje de ojos si lo publicamos, sea que sean nuevos o recurrentes, pero la cantidad de tiempo, veces de tratamiento y el dinero y los efectos colaterales potenciales son mayores. Y esto es simplemente porque la quimioterapia sistémica, que es bastante efectiva en reducir el tamaño del tumor, no es efectiva en curar, no es una dosis lo suficientemente alta. ¿Y qué hacemos con la quimiosistémica? Es establecer la resistencia aún para la quimioterapia intraarterial. Ahora, si tenemos un tumor sin sembrado en el vitro y queremos reducirlo de tamaño, y la quimioterapia sistémica va a funcionar bien, no preocuparse por la resistencia porque usted lo va a cubrir posteriormente con láser. Pero como tratamiento primario, preguntemos a la audiencia, cuando utilizamos la quimiosistémica como agente único para el retinoblastoma avanzado, que es lo que hemos hecho para salir de la radiación, curamos menos del 10% de los ojos. Y no teníamos intravitro en ese momento. Entonces, teníamos grandes respuestas en virtualmente 100% de los ojos. Entonces, Jesse, cuéntenos acerca de la quimioterapia sistémica como único tratamiento para los ojos con enfermedad avanzada. Nunca lo hacemos. Nunca nos quedamos con quimio sistémica. Muy raramente, sin la adición de láser, crioterapia, intravítreo. Entonces, esto es parte de la pregunta y nuevamente tenemos estos ojos raros que simplemente se calcifican y que después de un ciclo 2 no queda nada para el láser, pero estos ojos requieren consolidación y esta es la razón por la cual se les sigue cada mes después del tratamiento. Hay una excelente pregunta acerca de la quimio intravítrea. Como ustedes saben, la quimio intravítrea ya no ha sido inventada por Francis Meunier y hay muchos reportes de ella y se ha trabajado bastante sobre esto en Texas, pero hay algo que nosotros no hacemos, ya que no funcionaba bien de inicio y teníamos temor de diseminación del tumor por fuera del ojo. Y Francis Winnet nos dijo que debe hacerse semanalmente y que debiera hacerse hasta 15, 16, 17 veces. Y cuando se hizo eso tuvo éxito. Bueno, nosotros tenemos que sea difícil dar anestesia semanalmente o inyecciones intravitreas con esa frecuencia. Y ahora preguntamos si alguien lo hace. Nosotros lo hacemos mensualmente. Nuestro promedio de pacientes para intravitro lo recibe 3 veces, pero eso no significa que sea correcto. Hay que recordar que todos los vitrios no son iguales, que no responden igual a la quimioterapia. Entonces, algunos de estos literalmente se va a perder en 2 o 3 meses y algunos de estos van a mostrar solamente una pequeña mejoría todos los meses o hasta un año o 2. No obstante, ahora tenemos mucha más confianza en el uso de intravitro, entonces vamos a ver la mejora de estos ojos y dejar de tratarlos después de un año o 2. Entonces, la respuesta simple es hacemos un promedio de 3, que es mucho menos a menudo que 17 veces una vez a la semana. Yo quería decir que ha habido muchos artículos y era difícil captar toda la información acerca de este tema. Y hay muy buen uso y muy buena información de la experiencia de la doctora Berry en cuanto a este tipo de modalidad y el doctor Jerris en cuanto al diagnóstico no invasivo también del retinoblastoma, diagnóstico en útero o el retinoblastoma antenatal. Entonces,
Y yo les invito a leer acerca de este tema. Hay artículos muy buenos acerca del futuro de este tipo de manejo y quizás se convierta en la base del tratamiento o el diagnóstico del retinoblastoma. Entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Jessie y al doctor Abramson, ¿qué piensan ustedes son los principales obstáculos en términos de lo práctico para hacer este tipo de procedimientos en países como los de Latinoamérica, donde los recursos son limitados y donde todavía estamos luchando con hacer el trabajo de las mutaciones RD1? Y quisiéramos aprender ustedes cuáles serían los principales obstáculos para tener un buen diagnóstico establecido y un buen tratamiento. ¿Ya si quiere comenzar usted? Sí. En primer lugar, no sé, conozco los artículos, pero hay revisiones que son excelentes, entonces hay una muy buena revisión reciente que toca bastante estas pruebas y las pruebas materno-fetales, ¿no? La doctora es una científica muy talentosa. Ustedes estén lo cierto, habrá limitaciones y yo creo que esta limitación tiene que ver si es que usted está trabajando, por ejemplo, con una plataforma de humor acuoso o de sangre. Yo no creo que la limitación sea en términos de vuestra capacidad como cirujanos para tomar una muestra con seguridad. Yo creo que el principal problema serán las pruebas de laboratorio y los análisis moleculares que se realizan. Y en el acuoso específicamente presenta algunos problemas que no necesariamente están presentes en la sangre, lo cual se debe al volumen que usted puede extraer. Entonces, estamos tomando 100 microlitros. Tenemos un protocolo de investigación donde se toman 100 microlitros para el diagnóstico y esto también está sucediendo en otras investigaciones y es una concentración realmente muy pequeña de ADN para manejar. Es como oro en líquido estas muestras. Entonces, sin estas pruebas moleculares y estas facilidades para las secuencias, estoy seguro que sería una limitación. Y ya hay bastantes problemas pues con este tipo de modalidades de pruebas. Usted sabe, hay mucho que se aprende acerca de estos estudios con ADN. Una de las cosas que intrigan es, por cierto, cuando usted analiza el plasma, para poder saber si la mutación que usted está identificando desde la línea germinal o no, hay que mirar esta capa grasa, el Buffy-Coat. Entonces, la idea es tener un análisis libre de células del Buffy-Coat, adicionalmente del plasma. Esto se llama Struct-Tunes, es un tubo que estabiliza a los glóbulos blancos, de manera tal que pueda trabajarse con esto. Y una de las cosas fascinantes que hemos descubierto es que libre de células es mucho más sensible para encontrar mutaciones de la línea germinal y hacer este tipo de estudio. 20 años atrás pensamos que era lo último para ver las mutaciones de la línea germinal y si tenemos pacientes que solamente tenían este tipo de análisis, por cierto, podría haberse pasado algunas de las enfermedades de la línea germinal, pero durante muchos años he estado trabajando en secuencias de siguiente generación, lo cual es mucho más sensible. Los laboratorios nos dicen que pueden detectar mosaicismos de menores al 5% y el libre de células detecta 0.1%. Entonces ahora tenemos pacientes donde hemos hecho consejería genética y les recomendamos que el NG es el estándar, las pruebas genéticas, y que sean negativas con estas modalidades libres de células en el Buffy-Coat y que presentan mosaicismo de bajo nivel. Ahora, realmente no importaría mucho si hay mosaicismo de 1% y es lo mismo que hay en su espermatozoide en el óvulo. Entonces, no habría que preocuparse acerca de un tumor secundario, pero no necesariamente sería de esta forma. Y todos tenemos pacientes. Jesse, ¿tiene usted pacientes o algún otro que se les ha dicho que no hay mutaciones en la familia, tienen un niño con retinoblastoma, los padres son evaluados, son negativos y luego tienen un segundo niño con exactamente la misma mutación, entonces usted sabe que son los mismos padres,
pero no lo encontró en los padres. Bueno, bienvenido al mosaicismo. Entonces, es uno de los giros interesantes de los análisis en sangre libre de células, en donde tiene que ver este Buffy Code, en donde la incidencia de este mosaicismo en bajos niveles es asombrosa para mí, ya que se nos han pasado por alto muchos de estos pacientes. Ve a Jesse moviendo su cabeza, ha tenido pacientes, Luis ha tenido pacientes de estos. Esto es asombroso realmente. Muchas gracias. Doctor Serpa, como presidente médico, su comentario. Puedo agregar uno o dos temas provocativos, pero más que provocativos, asombrosos. Como hemos mostrado y publicado, que si usted sabe que hay una inversión por idea extensiva, la cual no se sabe si no está la patología, pero si usted sabe, usted puede tratarla bien también con la quimio intraarterial. Simplemente la de retirar, y quiere decir derretir es como poner un cubo de hielo en agua hirviendo. Entonces, si hay enfermedad metastásica no se lograría gran cosa, pero muchos pacientes con enfermedad coroidea no tienen diseminación, y si no se haría la enucleación, desarrollarían metástasis, pero aquí se evita estas enucleaciones. Segundo, si hay invasión del nervio óptico posterior a la lámina acribosa, muchos dicen que hay que hacer enucleación. No hay duda de que estos ojos están en el mayor riesgo de enfermedad metastásica, pero la razón por la cual usted sabe que hay riesgo de metástasis es que si usted saca los ojos y el paciente desarrolla metástasis, esto no era por lo que usted encontró en el nervio óptico. Esto es porque el nervio óptico era un mensajero que le estaba comunicando que estaba pasando. Entonces, hemos pasado a utilizar la quimioterapia en pacientes con extensión al nervio óptico, y hemos publicado que el líquido cefaloraquídeo alrededor del nervio óptico y el nervio óptico en sí, esto a nivel experimental, tienen dosis fenomenalmente altas de quimioterapia. Y si usted trata a estos pacientes con invasión del nervio óptico, también se derriten literalmente los tumores. Tercero, en los Estados Unidos, cuando vemos retinoblastomas ortivales, es una manifestación de metástasis diseminadas que han retornado a la órbita. Pero en muchos de los países, conforme yo veo esta noche, cuando vemos enfermedad orbitaria, es debido a la extensión a la pared del ojo y hacia la órbita. Entonces, tienen una suerte de enfermedad localizada. Cuando estaba en Perú, recuerdo haberlos visto que terminaban directamente en el cerebro. Esto es algo que no vemos en Estados Unidos. Pero si usted tiene solamente enfermedad orbitaria, esta se retirará con la quimioterapia intraarterial. Usted puede salvar el ojo, usualmente sin visión, y puede salvar la vida, y sin tener que dar irradiación, sin tener que dar quimioterapia sistémica, sin tener que hacer un trasplante de médula ósea. Muchas gracias a los presentadores, fue una excelente charla. Nos hemos pasado un poco el tiempo, entonces yo deseo agradecerles a Jesse, el doctor Aronson, excelentes charlas, hemos aprendido mucho esta noche y ha sido un excelente inicio de nuestros webinars para este año. Muchas gracias Luis, David, y nos veremos el próximo mes. Muchas gracias. Bye bye, good night. Thank you very much. Buenas noches.